Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo solucionar el problema de las llamadas con número oculto o número privado, que a veces pueden llegar a ser bastante pesadas y nos impide saber realmente quién es el que nos llama. Para conocer el número que nos llama debemos antes instalar una aplicación que se llama Womin, que está disponible en Google Play. Es una aplicación que tiene ya cierto tiempo y es gratuita, pero con algunas opciones de pago que ahora veremos. Lo primero, debemos registrarnos ingresando un email y a ese correo electrónico nos llegará un mensaje que prácticamente me ha llegado al momento, súper rápido, así que lo abro y me llega la contraseña de inicio de sesión. Esta contraseña la podemos cambiar desde los ajustes de la aplicación y de momento lo que voy a hacer es copiarla. Y en Womin nos vamos a iniciar sesión y pegamos la contraseña con nuestro correo. Aquí nos dice que debemos asociar un número de teléfono a nuestra cuenta, así que ponemos nuestro número, el número al que le llegan las llamadas con número oculto. Y aquí en esta pantalla nos avisa que la tarjeta SIM debe tener algo de saldo, 1 euro como mínimo, en concepto de garantía, y que no se usará este saldo. Y bien, continuamos. Y en esta ventana debemos seleccionar nuestro país. Aquí, como veis, aparece un listado en el que no aparecen muchos países de habla hispana. Realmente solo aparece España, así que elijo esta opción. Y aquí en los operadores ocurre un pequeño contratiempo, y es que la tarjeta SIM que yo voy a asociar con la aplicación no es de ninguna de las operadoras que me aparecen aquí, pues mi tarjeta SIM es de la operadora Simio, y Simio trabaja con la red, con la cobertura de Orange, así que elijo Orange y continúo. Aquí ponemos nuestro número tal cual, sin prefijo internacional del país, y aceptamos las condiciones y pulsamos en siguiente. En esta ventana debemos copiar este número tal y como está, con los asteriscos, almohadillas, y lo vamos a pegar en el marcador de teléfono. Esto es simplemente un código de desvío de llamadas al número que empieza por 911 y que termina en almohadilla, así que la pongo, pues no se había puesto, y hago la llamada, y lo que realmente hace no es una llamada, sino una activación del desvío de llamada al número que empieza por 911 en el caso de que la línea esté ocupada. Bien, siguiente y último paso, entramos en Womin y nos dice que nos llamemos a nosotros mismos, y tenemos una cuenta atrás de 300 segundos, así que marco mi propio número y dice que la línea está ocupada. Si sale ese mensaje de línea ocupada, significa que está todo correcto en la configuración de la aplicación. Bien, ahora solo nos queda hacer una prueba de si realmente funciona este invento, así que voy a realizar una llamada con número oculto. Y para realizar llamadas con número oculto pongo el prefijo almohadilla 31 almohadilla y luego seguido el número al que voy a llamar, que es el teléfono de la izquierda. Es muy importante que rechacemos la llamada entrante para que esta llamada se desvíe al número que hemos puesto antes, que empezaba por 911, y que es el número que va a desvelar el número oculto. Ahora nos vamos a la aplicación y nos da todos los números menos los 4 últimos dígitos, y para saber todos los números debemos pagar la suscripción de esta aplicación, o podemos también esperar 24 horas. Bien, ya ha pasado las 24 horas, así que entro en Womin y aquí tenemos todos los números del teléfono que llamó en oculto y de forma totalmente gratuita. Bueno, pues espero sirva este tutorial para aquellos que reciben llamadas a horas introspectivas. Yo me despido hasta un próximo vídeo.